Buenos días, qué bendición que están con nosotros, los que lo están haciendo en la transmisión. Vamos a comenzar con nuestro estudio de esta mañana. Si son tan amables de sacar sus Biblias, vamos a leer el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Lucas capítulo 24, vamos a leer a partir del verso 1, pero antes de empezar a leer, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad, porque eres tú el que nos guarda y el que nos sostiene. Porque a pesar de que el mundo vive tiempos difíciles, en ti podemos estar seguros y confiados. Sabemos que tienes el control de todas las cosas, que tú has vencido a la muerte, al pecado y a la condenación y nos has hecho libres, y que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En esta mañana te pedimos que hables a nuestra vida, que tu palabra sea revelada a nuestro corazón y la podamos poner en práctica. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Ok, entonces vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 1 en adelante. Y Lucas 24, 1 dice así: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les había dicho cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. Los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Todos decimos amén. Esta mañana vamos a hacer un estudio sobre la resurrección de Jesús. Este fin de semana en particular conmemoramos la muerte y resurrección de Jesucristo en muchas partes en el mundo. Y creo que se hace mucho énfasis, o generalmente cuando se predica más sobre la pasión de Cristo, sobre la cruz, sobre la muerte, y se enseña menos sobre el tema de la resurrección. Y el tema de la resurrección no es menor, es de igual importancia, sino que más importante que el mismo hecho de que Jesucristo haya muerto. Pero entonces vamos a hacer un poquito de contexto de lo que está sucediendo en este punto de la historia. Jesús el día jueves fue traicionado por Judas cuando se celebró la Santa Cena. Vienen los soldados, lo llevan preso, se lo llevan al Sanedrín, al concilio de los sacerdotes, le hacen un juicio injusto del cual buscan un pretexto para condenarlo, y no hallando culpa en él, porque incluso Jesucristo ni siquiera se defiende, lo llevan ante Pilatos, posteriormente a Herodes, buscando que lo condenen. La presión de los judíos hace que Pilatos, como ustedes bien recuerdan, se lave las manos y diga: está bien, yo se los entrego. Y el pueblo de Israel dice: su sangre sea sobre nosotros. El Señor Jesucristo es abandonado por sus discípulos. Pedro es el último que lo abandona en aquella noche que es juzgado al negarlo 3 veces. Pedro lo niega, Judas se ha suicidado, y los demás se esparcen, ¿no? Se van a sus casas, se quedan escondidos. Y en la mañana del viernes, cuando Jesús es llevado a la crucifixión, el único que acompaña en el camino es Juan, y va acompañando a María
la madre de Jesús, en un acto de solidaridad, pero no presentándose realmente como un discípulo. Jesús estuvo caminando durante 3 años con estos 12 hombres, y además de esos 12 hombres, muchas otras personas, las multitudes. Recordamos la alimentación de los 5,000, la alimentación de los 4,000, todos los milagros que Jesucristo hacía. Recuerdan cuando le llevan al paralítico que tienen que romper el techo para bajarlo, cuánta gente había en esa casa. Pues todas esas multitudes que escucharon, aquellos que le decían Hosana, el que viene en el nombre del Señor, cuando Él hace la entrada triunfal en Jerusalén, de todos esos que habían escuchado el mensaje, ninguno permaneció. Habían recibido todos el mensaje de esperanza, un mensaje que habían estado ellos creyendo como nación los últimos 2000 años. Ellos habían estado esperando la venida del Redentor prometida, que de hecho se nos prometió desde Génesis capítulo 3, cuando Dios juzga el pecado de Adán y Eva y los saca del paraíso, les promete la venida del Redentor, y a partir de ahí toda la historia, 4000 años de historia, hablan de Jesucristo, y el pueblo tiene esperando la venida del Salvador. Y aparece el Salvador y les habla de estas cosas, les habla el tiempo de la reconciliación, que es algo en lo que haremos énfasis en este estudio, el tema de la reconciliación de la humanidad con Dios. Ellos tenían sus expectativas puestas en Jesús porque lo veían hacer milagros, porque veían que suplía sus necesidades, porque tenía autoridad, porque vivía de una forma distinta, porque no juzgaba. Él podía comer con los publicanos, con las prostitutas, con los ladrones, sin juzgarlos, pero también sin comportarse como ellos. Y podía debatir de la ley y de las profecías con los sacerdotes, con los fariseos, sin caer en contradicciones, sin tener un doble mensaje, uno que diera con la boca y otro con el testimonio. Él vivía lo que predicaba. Y entonces este mensaje, este gran preámbulo que hay, cuando Jesús es llevado preso, se diluye en el corazón de todos los seguidores. Y es triste que eso haya pasado, porque sigue pasando. ¿Cuántos de nosotros estamos expuestos al mensaje del Evangelio durante toda la semana, quién sabe cuántos años? Y aparece algo en el calendario que nosotros no tenemos presupuestado, y lo primero que hace es llenarnos el corazón de miedo, de incertidumbres. Y fue lo que le pasó a toda esta gente. Jesús es el Salvador, es el líder, pero ahora está afligido. Lo han golpeado, tiene una corona de espinas, su rostro está desfigurado y va cargando una cruz hacia el Calvario. Nadie de los que creía en Él estaba entendiendo qué sucedía, porque sus expectativas humanas habían sido puestas en duda. Y no era que Dios estaba fallando, Dios estaba haciendo lo que dijo que iba a hacer, pero ellos no querían aceptar la buena voluntad de Dios. Ellos solamente estaban buscando la satisfacción de sus expectativas y de sus necesidades. Y pierden toda la fe y toda la confianza. Jesús les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a Él mismo, padezca mucho, muera y resucite al tercer día. Y delante de sus ojos ellos estaban viendo lo que estaba prometido. El Hijo del Hombre estaba padeciendo mucho de los pecadores e iba a morir. Y lo ven morir. Porque las mujeres casualmente son las más valientes, los hombres no están, pero las mujeres acompañan al maestro hasta el último momento. Cuando tiembla y se espantan, dicen hay que romperle las piernas, y ven que Jesucristo está muerto, y para comprobar su muerte le atraviesan con la lanza, y dicen no, ya está muerto, bájenlo. Solamente quedan mujeres de aquel movimiento, y un hombre llamado José de Arimatea, que es quien le presta el sepulcro donde guardan a Jesús. Es una tumba prestada, no había una tumba preparada para Jesús, evidentemente. Era joven y nadie esperaba una muerte. Pero lo bajan, lo envuelven en sábanas, en unos lienzos, y lo meten en la tumba. Y mandan sellar la tumba con una gran piedra para que los discípulos no roben el cuerpo. Pero todos ahora están asumiendo una derrota. Están asumiendo que todo ya se acabó, que no hay nada más.
Tan es así que esto sucede el viernes. A las 6 de la tarde, ellos ya están guardados todos en su casa porque iniciaba la celebración del Sabbat. La tradición judía marcaba que había que guardar el séptimo día, que era el sábado, el Sabbat, y ellos guardaban a partir de las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Entonces, a Jesús lo sepultan alrededor de las 3 de la tarde del día viernes, y a las 6 ya no hay nadie en la calle. Y se quedan un día completo encerrados en su casa, lamentándose lo sucedido. Son las 6 de la tarde del día sábado y la gente sigue guardada. Y las mujeres salen hasta el domingo por la mañana, que es el primer día de la semana. Ellos habían asumido que se había acabado todo, que ya no había más, que había sido hermoso mientras duró, pero que actualmente ellos estaban en desgracia, que estaban viviendo una tragedia. Y es entonces donde comienza el relato que acabamos de leer. Las mujeres se paran muy temprano el domingo y llevan preparadas hierbas y especias. ¿Para qué era esto? Por el hedor del muerto. Iban a cambiar de tumba a Jesús porque él estaba en una tumba prestada. Pero como estaba muerto, su cuerpo apestaba, o tendría que haber apestado. Por eso llevaban hierbas. Las hierbas se le ponían a los muertos para camuflar el aroma. No tenían los judíos una costumbre, una práctica de embalsamiento ni de conservación. Entonces iban a sacar al cuerpo, estaban en su luto, en su duelo, preparando, y también siendo nuevamente las mujeres las más valientes, las que asumen ir a ver al maestro, porque los 11 ¿dónde estaban? No, ya no estaban esparcidos, se habían juntado el primer día de la semana, estaban juntos. Por eso llegaron las mujeres a darle la noticia a los 11 y al resto. El lunes hicieron como un team back, los demás discípulos, los que quedaron, y las únicas valientes que fueron a la tumba son las mujeres. Y entonces a ellas les sucede el milagro, ellas presencian el milagro. Jesús ya resucitó, pero cuando ellos llegan con sus hierbas, con sus aromas, ven que la piedra ha sido removida y tienen miedo, tienen dudas, porque nada de lo que estaban pensando o esperando estaba sucediendo. No esperaban que Jesús muriera, murió. Esperaban encontrar el cuerpo, no está el cuerpo. Todo está saliendo raro, nada está teniendo lógica. Y quedan perplejas, y dice que se paran junto a ellas 2 varones de vestiduras resplandecientes, que nosotros entendemos son ángeles. Y les hacen una pregunta, porque ven que ellas tienen miedo y baja la cabeza. ¿Por qué se llenaron de miedo? El miedo es producto de lo desconocido, de la incertidumbre. Ellas estaban llenas de incertidumbre, por eso tenían miedo. ¿Y por qué agacharon la cabeza? Porque aún se sentían avergonzadas, porque la persona en la que habían depositado toda su confianza, el mensaje, el movimiento que había dado sentido a su vida, ahora ya no estaba más, según ellas. Tenían miedo y estaban avergonzadas. Y ellos les hacen una pregunta porque ven que tienen miedo y les preguntan, porque buscan entre los muertos, ¿a quién? Al que está vivo. Y eso se parece mucho a la situación que estamos viviendo hoy en día nosotros, los cristianos. Porque como cristianos, mientras vivíamos la vida de forma normal y cotidiana y podíamos hacer nuestra rutina, era fácil decir, estamos en el movimiento y Jesús prometió la restauración de todas las cosas y Él vino a reconciliarnos con el Padre y somos más que vencedores. Pero de repente Dios permite un año 2020 como el que tenemos, donde empiezan con rumores de guerra empezando el año, y luego con terremotos, y luego con esta enfermedad que está atacando a todo el mundo, la crisis económica que se está presentando, y hace 2 días hacen erupción 15 volcanes en el mundo de forma simultánea, y entonces son tantas malas noticias que estamos como ellos, sintiendo que el Salvador ya no está, que el que nos protegía y el que nos daba el pan no nos está protegiendo y nos está dando el pan.
Y entonces muchos creyentes hoy en día se sienten avergonzados y con miedo, porque las cosas que están pasando no las entienden, porque no les gusta lo que está pasando, porque no se están cumpliendo sus expectativas humanas y terrenales. Pero mis amados, esto está escrito en la Biblia, es una promesa. Jesús dijo que estas cosas iban a pasar y están pasando. Así como cuando Jesús estaba siendo afligido y les dijo: es necesario que yo sea afligido, pero a ellos no les gustaba verlo afligido. Así también sabemos que la decadencia del mundo irá en aumento hasta que Él regrese, pero no nos gusta ver la decadencia del mundo, porque no es cómodo, porque nos hace sentir inseguros, porque nos da miedo aquello que no conocemos, porque nos avergüenza que nuestra expectativa no se esté cumpliendo, porque yo estoy seguro que el 1 de enero o el 31 de diciembre, cuando estábamos celebrando Año Nuevo, estábamos esperando el 2020 va a ser nuestro año, y este año sí salgo de deudas, y voy a comprar, y voy a gastar, y voy a ir, y las vacaciones, o me voy a graduar, o me voy a casar, y todos tenemos un montón de planes, pero cuando el plan de Dios es distinto, nos llenamos de vergüenza y de confusión, porque nuestras expectativas no se cumplen. Pero tenemos que entender la pregunta que los ángeles les hicieron a las mujeres, que es la misma pregunta que Dios nos hace a nosotros: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas las respuestas que necesitas en las cosas materiales y en la gente que no conoce a Dios? Esos son los muertos, las cosas de este mundo, la gente que no tiene fe. ¿Por qué buscas las respuestas y las certezas en las noticias? No está ahí lo que tú estás buscando. Lo que tú necesitas es al Dios vivo, y el Dios vivo está en el cielo, no en la tierra. Mientras sigas poniendo tus ojos en las circunstancias, en las cosas que pasan, estarás como estaban las mujeres, preparándote para un muerto, cuando lo que tú tienes es un Dios vivo, un Dios que trascendió las circunstancias. A Dios no lo ha tomado por sorpresa ni la amenaza de guerra, ni los terremotos, ni la muerte de las personas, ni las enfermedades, ni la crisis económica, ni los volcanes, ni ninguna otra cosa que pudiera llegar a suceder. Ha tomado por sorpresa a Dios, porque Dios trasciende las circunstancias. Jesús iba a la cruz no pensando: a ver si puedo resucitar, a ver si me sale el truco, chance y resucito. No. Él lo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy, y con la misma autoridad que la doy, la voy a volver a tomar. Y el Padre lo resucita de entre los muertos y lo resucita en gloria. Así es esto, mis amados. No pensemos que a Dios se le han ido las cosas de control. Él permite estas circunstancias porque Él se va a glorificar en estas circunstancias, a través de estas circunstancias, y cuando superemos estas circunstancias, porque Él no está muerto, porque Él vive, porque Él está por encima de todo. Entonces no tenemos por qué tener miedo ni confusión. Nosotros tendríamos que tener gozo de saber que todo esto que está pasando, así de grande, así de feo como se ve, está bajo el control de Dios. Es grande la circunstancia, es más grande nuestro Dios. Y entonces les dice: no está aquí. No vengas a una tumba a buscar a Dios. No está aquí, sino que ha resucitado. Y les recuerdan: acuérdense lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Mis amados, recuerden todo lo que dice la Biblia. Jesús dijo: he aquí que estoy con ustedes, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. No, cuando empiece el fin del mundo, ahí se queda. No dijo así. Él dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta que ya no haya nada. Y entonces no tenemos nada que temer. Acuérdense de las palabras que Él nos dijo.
Y Él nos dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. El cristiano se llena de confusión y de temor cuando olvida lo que ya ha dicho Dios, lo que ya ha hecho Dios. No tendremos por qué tener miedo. Yo sé que carnalmente es bien natural, porque somos seres humanos, preocuparnos por la economía, por las deudas, por las enfermedades, por los familiares, por el mundo, por qué va a pasar, incluso tener miedo a morirnos, es natural. Pero no debe de ser un estado de ánimo permanente en nosotros. Las preocupaciones son normales, pero así como viene la preocupación, tenemos a dónde llevarla. Jesús dijo, echen sobre mí sus cargas. Y confiamos en Él. Él es el autor y el consumador de la fe. Cristo no está muerto. Cristo resucitó. Él venció a la muerte. ¿Qué es lo peor que nos pudiera pasar? Morirnos. Y Jesús venció a la muerte. Entonces, realmente nada de lo que nos pase puede ser más grande que Dios, ni estará jamás fuera de su control. Dejemos de estar buscando entre los muertos al que está vivo. Levantemos nuestros ojos al cielo y confiemos en su soberanía, en su poder, en su control, en su autoridad, porque Él sigue siendo Rey de Reyes y Señor de los Señores, y nada, absolutamente nada, cambiará su voluntad. Yo sé que has visto muchas veces en Facebook o en las redes sociales, hagamos una cadena de oración para que Dios pare esto. Podemos pararnos de cabeza y hacer todas las cadenas de oración y Dios no va a parar esto hasta que no haya cumplido el propósito que debe cumplir. Piensa a la mamá de Jesús, a María Magdalena, a Juana, a Juan, viendo cómo están golpeando a Jesús. ¿No crees que en su corazón estuvo el deseo de decir, Señor, que esto se pare, que ya lo dejen? Yo la primera vez que vi la película La Pasión de Cristo, que es de las películas donde se muestra más crudamente lo que está pasando y lo están azotando, hay una parte donde uno dice, ya no, ya que le paren. Pues ellos pasaron eso, porque Dios no detuvo el castigo sobre Jesús, porque había un propósito que cumplir y Dios no hace nada a medias. Y esto durará lo que tenga que durar, y a ti y a mí nos conviene que dure, porque está cumpliendo el propósito divino. ¿Nos puede dar miedo? Sí, pero no tenemos nada que temer realmente, porque nuestro Dios está vivo. Y todo lo que suceda cumple un propósito eterno, algo que nos trasciende a todos nosotros. No podemos entender por qué hoy estamos aquí, en este pedacito, y nuestra mente es pequeña, pero a la larga, qué bueno que está pasando esto, porque es la voluntad de Dios, y donde Dios se va a glorificar y nos va a mostrar que Él es un Dios vivo, todopoderoso, que ha construido todo el tiempo y lo tiene bajo su control. Y también es una forma en la que nos hace meditar y volver a Él. Porque mira qué pasa, las mujeres regresan maravilladas y les cuentan a los 11 y a toda la demás bola lo que habían visto. Dice, muchachos, la tumba estaba vacía y 2 personas nos dijeron que Jesús resucitó. ¿Y cómo responden todos los demás? ¿A poco? Ni te creo. No le creían, nadie les creyó. ¿Qué no habían entendido todo? ¿Por qué no creían? Porque se sentían derrotados. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que cuando esto termine, tu vida va a ser mejor? Créelo. Créelo, por supuesto, porque todo lo que hace Dios es bueno. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y para los que lo amamos, todas las cosas, todas, obran para bien. Cuando esto termine, tú y yo vamos a ser más bienaventurados que antes que esto empezara. Porque Él va a cumplir su propósito en nosotros, porque nos recuerda quién es Él. Y hubo uno solo que creyó, bueno, que tuvo la duda de si era cierto o no era cierto, porque no creyó, fue a ver si era cierto.
Ojalá mucha gente hoy esté dudando, ¿será cierto que yo voy a estar mejor? Y vayan a ver a las Escrituras y a la oración para comprobar que Dios está vivo hoy. Que Él no está quieto, que Él está obrando en medio de esta circunstancia. Hay una alabanza que cantamos que nos gusta mucho, ¿no? Que dice, aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Así es, eso es real. Dios está obrando en tu vida, en mi vida, en tu familia, en la mía y en todo el mundo en esta circunstancia. Y permitió esta circunstancia para obrar en nosotros. Y sus obras siempre son buenas. Recuerda Génesis, cada que Dios hacía algo decía, y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Y el sexto día, cuando acaba de hacer todo, dice, y era bueno en gran manera. Lo que Dios está haciendo es bueno, porque Él está vivo, porque Él sigue obrando, porque Él venció el pecado, la condenación y la muerte, porque nos ha reconciliado con Él. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo le explica esto a los Corintios, que el Padre estaba reconciliando en Cristo a la humanidad con Él. ¿Tenía que sufrir Jesús? Sí. ¿Tenía que morir? Sí. ¿Y tenía que resucitar? Sí. ¿Para qué? Para reconciliarnos a ti y a mí con Él. ¿Esto tiene que pasar? Sí. ¿Para qué? Porque siempre Dios hará cosas para que la humanidad voltee sus ojos a Él. Y a lo mejor esto va a poner más sensible el corazón de tu familia y les vas a poder predicar. O tu mismo corazón vas a tener más tiempo para orar, para ayunar, para estar reflexionando. Y te vas a dar cuenta que estabas enfrascado en cosas triviales y que estabas perdiendo de vista lo importante. Y que estabas más enfocado si tenías el carro, el trabajo, la ropa. Que si estabas bien espiritual, bien cimentado en Él. Y podrás volver a su presencia. Entonces es bueno que esto pase. Nos está reconciliando con Él. Nos está llenando de Él. Yo sé que todos ustedes han tenido pruebas de adversidades. Yo particularmente estaba viviendo un tiempo de pruebas y cuando vienen problemas más grandes dices, híjole, creo que me está ahogando en un vaso de agua porque me estaba enfrascando en algo que es chiquito cuando el mundo está pasando cosas más grandes. Entonces dejar de sentir lástima y conmiseración para entender que hay un propósito en todo esto, porque Dios está obrando, porque Él está vivo, porque Él resucitó. La tumba vacía es el recordatorio de que nada puede detener a nuestro Dios. Ni siquiera tú y yo, por nuestra falta de fe. Porque no le hace que nadie creía. Jesús resucitó aunque nadie creía que había resucitado. Y dice que entonces levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, ¿cómo? Maravillándose de lo que había sucedido. ¿Por qué se fue maravillado? Porque se cumplió lo que había dicho. Porque el cabezón no creía que se fuera a cumplir. Si él hubiera estado seguro que se hubiera cumplido, hubiera dicho, qué bien, voy a buscar a Jesús porque ya resucitó. No, se va a su casa diciendo, wow, sí, estaba vacía la tumba. Porque en él no había todavía la fe suficiente de entender lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios quería hacer. Pedro en este momento está batallando con la culpa porque ha negado a Jesús, pero ha olvidado que Dios nos ha reconciliado con Él. Pedro no tenía que sentir culpa ya de nada. De hecho, Jesús es el que va a buscar a Pedro, porque Él nos ha reconciliado. Recordar la resurrección de Cristo es recordar todo lo que nos dio, que nos muestra que Él es más que vencedor y nos hace a nosotros más que vencedores, que ha vencido la muerte, el pecado y la condenación, que nada lo puede detener, que sus palabras y sus promesas se cumplen y que en medio de todo Él ha decidido reconciliarnos con Él, cuidarnos, protegernos, sostener nuestra vida. Entonces, si Dios ha hecho tantas maravillas, ¿qué podríamos temer esta mañana? Nada. Todo lo que está pasando es necesario que pase, porque cuando termine, miraremos con maravilla las obras que Dios hizo en nosotros y a través de nosotros. Amén. Vamos a terminar este tiempo orando, reflexionando un poquito en esta verdad de que Dios nos ha reconciliado con Él, de que Él resucitó, que Él está
obrando aunque nosotros no lo podamos ver. Nada lo puede detener. Él dijo que estas cosas pasarían y están pasando. No debemos permitir en nuestra mente y en nuestro corazón la duda ni el miedo, porque tarde o temprano esto va a terminar y tú y yo podremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas cuando esto termine. Amado Padre, en esta mañana agradecemos el consuelo, la dirección que nos das a través de tu palabra. Gracias, Jesús, por haber venido a este mundo y haber tomado mi lugar en esa cruz, llevándote contigo todos mis pecados, todas mis fallas y todas mis debilidades. Ayúdame, Señor, a crecer en fe, a crecer en sabiduría, a dejar de buscar entre los muertos al que vive, a dejar de buscar respuestas en las cosas materiales y enfocarme en lo espiritual, para que mis pensamientos sean de acuerdo a tu palabra, para recordar tus promesas, para recordar todo aquello que tú dijiste que harías y que estás haciendo, y no sentir miedo ni vergüenza, sino poder estar confiadamente apoyado en ti, dependiendo de ti, buscando tu rostro. No queremos ser incrédulos que sienten que está todo perdido. Queremos ser personas de fe que recuerdan que tu resurrección es nuestra máxima esperanza. Ni la muerte te pudo detener. Tú eres todopoderoso. Tú reinas sobre todas las circunstancias. Esa tumba vacía es el recordatorio de que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que nos has reconciliado contigo y que así como has librado a tu pueblo de las tragedias y de las plagas en otras ocasiones, así lo harás ahora. Señor, nuestra confianza está en ti. Manifiéstate y glorifícate en nuestra vida y a través de ella, que podamos tener la fe para mirarte obrar, aun cuando parece que no estás haciendo nada, y entender que la noche no es para siempre, que el sol volverá a salir, y cuando nos paremos muy de mañana nos daremos cuenta que nos has dado la victoria. Así como las mujeres se pararon temprano y vieron que había resucitado, así nosotros veremos con nuestros propios ojos que nos has dado la victoria, que nos has dado la fuerza para superar la prueba, porque junto con la prueba también nos das la salida. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por todo, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.